La semana pasada estuvimos empezamos a mencionar factores o causas que hacen que el rendimiento de una instalación de vapor disminuya. Principalmente hablamos de el hecho de que los procesos en la turbina y en la bomba son procesos irreversibles, es decir, reales. Incluso mencionamos, para que usted lo mire, lo revise, lo puede hacer en el documento que yo les mandé, de cómo se introduce el concepto de rendimiento termodinámico de la turbina y de la bomba para efectos del cálculo del rendimiento de la instalación. No sé si tienen alguna pregunta en torno a eso, pero como les acabo de decir, usted lo puede ver muy bien, repasar en el documentito que yo les mandé. No sé si lo han visto. Pregunto. Buen día, ingeniero. Ya. Bueno, algunas otras cosas que provocan que haya una disminución de rendimiento, lógicamente son todas las irreversibilidades, como por ejemplo la caída de presión en tuberías, etcétera. Y finalmente una causa que no deja de ser importante, que provoca una reducción en el rendimiento de la instalación, son las pérdidas de calor. Debemos pensar de que, por ejemplo, el vapor que se mueve por las tuberías está a 200, 300, 400 grados y el medio ambiente que rodea dichas tuberías está a una temperatura, digamos, de unos 30 grados centígrados. Por lo tanto, esa diferencia de temperatura provoca un flujo de calor, una pérdida de calor de la instalación hacia el medio ambiente, la cual lógicamente se puede minimizar o reducir en cierto grado utilizando para el recubrimiento de las tuberías, de las conducciones que llevan este fluido a alta temperatura, materiales que son aislantes térmicos. Y en este aspecto yo les recomendaría que usted, a título de saber un poco más, busque información sobre los aislantes térmicos usados en este tipo de instalación. Otra cosa que también les recomiendo que usted la mire, que puede resultar muy interesante incluso para su futuro profesional, que puede dedicarse a tal asunto, es el tratamiento que se le hace al agua para ser utilizada en este tipo de instalaciones. Un tratamiento que normalmente es un tratamiento químico. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, seguramente usted se habrá dado cuenta que el agua tiene una característica que hace que cuando se la calienta se produzcan sedimentos. ¿Cómo se llaman esos sedimentos? ¿Incrustaciones? Incrustación. Ya, normalmente la incrustación es provocada por algo que en el agua se conoce con el nombre de dureza. Que no es otra cosa que la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el agua, que cuando es calentada, entonces precipitan en forma de sólidos que se incrustan
en las tuberías. Y es importante el control de la incrustación porque es muy peligroso en este tipo de instalaciones, sobre todo en las calderas. Por eso yo le recomiendo, si usted tiene interés de saber algo más, que busque información sobre lo que les acabo de mencionar, tratamiento de agua para este tipo de instalaciones. Bueno, con esto prácticamente estamos cerrando el tema de instalaciones de vapor, así que si tienen alguna pregunta, por favor, estoy Ingeniero, atento buenos a días. escuchar. Buenos días. Sigue. Yo quería comentarle aquí en el último rendimiento de nuestro ciclo de vapor, pero con el intercambiador de calor y la válvula para el trampa de vapor, mi Ya. rendimiento me había salido de Y con, 37%. y con el otro, Con el con el otro. anterior me había salido 43%. Ya. Entonces hay algo que no está, habría que revisarlo. No le puedo decir dónde puede estar el inconveniente, pero repito lo que en algún momento mencioné cuando hablamos de estos dos tipos de intercambiadores de calor. Con el intercambiador de calor de pared se logra un precalentamiento del agua mucho mayor que en el caso de contacto directo, ¿cierto? Eso lo vimos, está comprobado si usted mira los ciclos. Simplemente mencionamos de que a diferencia de contacto directo, este otro es más complejo, entonces resulta una mayor inversión en instalación, pero pienso que el resultado debería ser mejor. Entonces, amerita de hacer un repaso de las cuentas. No sé si quiere decirme algo. Sí, comentarle que había visto un ejercicio de un compañero, me pasó un ejercicio similar y su Ujú. rendimiento era en el último de 27 y a mí me había salido 37. Por eso era mi duda, que tiene que ser similar. 27, ya, 27 es un valor muy exageradamente bajo, a no ser que hubieran involucrado, como dije antes, las irreversibilidades y pérdidas que pudieran haber en las instalaciones, pues, ¿no? Porque en este tipo de instalaciones los rendimientos están en el orden del 30%, según la información que he podido constatar, y bueno, y en ese orden se manejan deberíamos manejar los datos, ¿no? 27 me parece muy bajo, exageradamente bajo. De todas maneras, yo le sugiero que usted vuelva a comprobar sus cuentas. Lógicamente, para hacer un análisis comparativo, deben usarse las mismas condiciones, ¿no? Sí, En todos los aspectos. Este, si no, la cosa se va a distorsionar, ¿no? ingeniero, y por último, este último ciclo que habíamos hecho en la anterior clase, tendría que tener un rendimiento similar a 43, ¿no es cierto? Mire, no sé si el 43 es correcto. Sí, porque anteriormente casi la mayoría nos salían en ese rango por 40, 41, 42, así. Entonces, debería, Puede, 37 sigue siendo medio bajo todavía. puede ser, sí, puede ser. Cuando yo le digo que el rendimiento es del orden del 30 y algo por ciento, es ya, digamos, tomando caso real, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Con Gracias. con todas las mermas que pudieran haber. Bueno,
Sí, de todas maneras yo le recomiendo que usted le pegue una leída minuciosa, con calma, con mucha atención al documento que yo le mandé. Porque ahí hay unas explicaciones que son muy claras y concretas, así no es un documento ampuloso como para que de mirarlo uno se acobarde, ¿no? Entonces, ahí pueden repasar todo lo que hemos venido examinando. Ya. El segundo tema que hemos previsto en el programa de la materia se refiere a instalaciones de refrigeración. Entonces voy a anotar esto como título: instalaciones de refrigeración. Sí, lo primero que uno debe pensar es, este, ¿para qué son estas instalaciones? ¿Qué es lo que se pretende con estos equipamientos? Les hago la pregunta a ver si me pueden dar señales. Para extraer el calor. Sí, pero usted puede extraer el calor haciendo que, por ejemplo, algo baje su temperatura de 100 a 80. ¿Será eso refrigeración? Fíjese que estoy introduciendo un valor, una variable de estado que nos va a permitir zonificar el campo de acción de esta parte de la termodinámica que se llama refrigeración. A ver, usted tiene una heladera en su casa, ¿cierto? Y esa heladera tiene una cierta finalidad. Quisiera escuchar una respuesta acerca de cuál es el fin de la heladera. Preservar los alimentos durante más tiempo. No le pude entender, por favor. Preservar los alimentos por más tiempo. Sí, pero se pueden preservar los alimentos de muchas formas. Esta es una forma. ¿Qué característica tiene esta forma de conservación de alimentos? Mantener El volumen de la heladera frío. Exactamente. Mantener la temperatura baja, relativamente menos de 10 grados centígrados, Ya, y en un ambiente cerrado. ya, nos estamos acercando. Disminuir el movimiento de las moléculas. Lo voy a decir. Cuando hablamos de refrigeración, estamos hablando de temperaturas menores a la temperatura ambiental. Usted tiene que darse cuenta de que todo lo que está inmerso en el medio ambiente es como que lo convence de que alcance su misma temperatura. ¿Entiende lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Entonces, ahora lo que pretendemos con este tipo de equipamiento es crear un lugar en donde la temperatura pueda ser menor que la temperatura ambiental y sobre todo mantener esa condición. Por eso es que las heladeras todo el tiempo están en operación. Porque si, por ejemplo, le falta energía eléctrica a su heladera, se cortó la luz, ¿qué es lo que va a pasar con todo lo que tiene dentro de las cámaras? Se descomponen. No, pero ya, digamos, se puede malear, pero no necesariamente. En términos de temperatura, ¿qué va a pasar? Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Claro, va a tender a aumentar su temperatura hasta ponerse igual que el ambiente, entonces no va a haber diferencia entre que lo tenga adentro o lo tenga afuera.
¿cierto? Entonces vuelvo a repetir, la finalidad de este tipo de instalaciones es crear una zona de temperatura menor a la temperatura ambiental. ¿Cuánto menor? Eso va a depender de qué es lo que usted quiera en ese sitio. Pero lo más importante de todo es que como estamos yendo contra la naturaleza, estamos combatiendo a la naturaleza creando una zona de este tipo, de esta característica, entonces el equipamiento tiene una labor permanente. No se puede dejar de hacer que el equipamiento de refrigeración actúe, porque si no las condiciones no se mantienen. Eso está claro. Bueno, diga, ¿me quiere decir algo? No, todo claro. Ya, ese espacio donde la temperatura va a ser menor que la temperatura ambiental es lo que normalmente describimos como, por ejemplo, cámara de refrigeración o cuarto de refrigeración. ¿Por qué? ¿Quién podría hacer una aplicación de esto que pretendemos examinar más o menos detenidamente? Digo, una aplicación puede ser, por ejemplo, el acondicionamiento de aire ambiental. Entonces, lo que se pretende es que en un cuarto, en una habitación, en un espacio, la temperatura tenga mejores características que las del medio ambiente en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad se refiere. Y para eso intervienen los sistemas de refrigeración. Bueno, dicho eso, tengo que agregar de que los sistemas de refrigeración que se usan hoy en día están basados en ciclos termodinámicos, de una manera similar a lo que hemos venido examinando con las instalaciones de vapor. Y entonces el punto de partida otra vez tiene que ser el ciclo de Carnot. Fíjense que hasta ahora el dibujo que estoy haciendo es como el que hicimos antes con las instalaciones de vapor. Pero ahora vamos a partir de un ciclo inverso, decimos. Entonces, cuando el ciclo es así, se llama ciclo directo. Cuando el ciclo es así, se llama ciclo inverso. Y el signo positivo y negativo que yo estoy marcando se refiere al signo que tiene el trabajo mecánico neto intercambiado durante el ciclo. En el caso de las instalaciones de vapor, lógicamente lo que se pretendía, o lo que se pretende, mejor dicho, es generar trabajo mecánico o potencia. En cambio, acá se va a consumir esta forma de energía para que la instalación funcione. Bueno, todo eso está bien como preámbulo, pero ahora vayamos mejor directamente al ciclo. Y entonces estoy marcando el ciclo 1, 2, 3, 4, que como ven es rectangular como todo ciclo de Carnot en el diagrama temperatura-entropía. Pero ahora los procesos hacen que el ciclo gire así, sentido antihorario, y entonces el trabajo neto
que está representado por el área encerrada por el ciclo es negativo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es interpretar qué se consigue a partir de suministrarle a la instalación de refrigeración el trabajo mecánico. Así hace que funcione. Quisiera saber si hasta ahí me están siguiendo. ¿Hay algo que merezca alguna aclaración? ¿Está todo en orden? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces vamos a proceder con un planteamiento similar al que hicimos antes, en el tema anterior. El proceso 1-2. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? No, no, ingeniero. Entonces sigo con mi tertulia. En el proceso 1-2, el fluido que experimenta este ciclo, que lo voy a anotar por acá, recibe el nombre de refrigerante. Y hago un paréntesis para indicarle de que usted debe buscar información acerca de los refrigerantes, porque es una familia de sustancias que tienen posibilidades de aplicación en este campo de la termo. Usted examinará qué sustancias son, qué características tienen, qué aplicaciones tienen las distintas sustancias, es decir, en qué tipo de instalaciones o de uso se los requiere. Y aprovecho la oportunidad para decirles, recordarles lo que he venido diciendo todo el tiempo. Todas estas cositas que vamos dejando para que usted haga un trabajo, una tarea, téngala presente, porque de repente el día del examen vamos a hacer preguntas relacionadas con esto. Así que tome los recaudos necesarios. Bueno, repito el planteamiento que estaba iniciando. El proceso 1-2 muestra que el fluido se expande desde la presión P1 hasta la presión P0. Eso provoca este efecto que es lo que más importa, digamos, en este caso. ¿Qué consecuencias tiene la expansión, que en este caso está planteada isentrópicamente en el ciclo de Carnot? Tiene este efecto de disminución de temperatura. Y estas sustancias que se llaman refrigerantes son tales que cuando se las expande y disminuye su temperatura, el valor final de esta temperatura resulta menor que la temperatura ambiental. Por eso es que esto ya corresponde en su análisis a este campo de la termodinámica que se llama refrigeración. Entonces, digamos que el proceso 1-2 es un proceso clave durante el ciclo porque es a partir de él que se logra esto. Entonces, cuando usted tiene una sustancia fría o una temperatura T0 por debajo de la temperatura ambiental, esta sustancia puede ser usada para absorber calor de un cierto espacio y entonces provocar que en ese espacio la temperatura disminuya. ¿Me comprende? Esto es lo que ocurre en las cámaras. Por ejemplo, en las heladeras se tiene una sustancia refrigerante. ¿Usted sabe cuál es?
¿Alguien sabe? Refrigerante 134A. Ya, pues antiguamente, y todavía hay equipamientos que tienen carga de freón 12. Pero luego, por razones que usted las puede examinar cuando haga este trabajo acerca de los refrigerantes, estas sustancias están siendo sustituidas por otras como, por ejemplo, la que acaban de mencionar. 134A creo que se identifica así. Hay otro que es refrigerante 600. Tu micrófono. Ahora, Lo rico. Pégale a tu papá, no me queda pico. Pégale, me está molestando. Dale Tu pico. micrófono. ¿saben qué? Es importante que presten atención a lo que estén haciendo. ¿Ah? Si le tienen que dar la leche al niño, vayan a darle la leche al niño, pues, y dejen las demás cosas. Es decir, cada asunto tiene su tiempo, su lugar. No se crean dioses para estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Así todo va a resultar mal, malo, feo. Bueno, continúo. Vista del silencio. Entonces decíamos que en el proceso 1-2 se logra que el refrigerante tome una temperatura suficientemente baja en relación con el medio ambiente como para ser utilizada en la extracción de calor del espacio, de la cámara o del cuarto en el que se quiere provocar una disminución de temperatura. Con los criterios que hemos conocido en termodinámica, este tipo de proceso bien podríamos plantearlo ocurriendo en una turbina. El detalle es que en este caso la turbina trabaja con casi líquido, ¿no va? Porque el proceso está a la izquierda de la campana. Pero, a pesar de ello, esta turbina podría generar una cierta cantidad de trabajo mecánico, aunque muy pequeña, pero no importa, porque lo más interesante, vuelvo a recalcar, se ubica en este efecto de reducción de la temperatura a niveles menores que la temperatura ambiental. El proceso 2-3 convierte una mezcla con un cierto título en el estado 2 en otra mezcla con un título mayor en el estado 3. A la misma temperatura y presión. ¿Qué le está ocurriendo a la mezcla 2 para convertirse en la mezcla 3? Pregunto. ¿Qué está pasando con el título? El líquido se está transformando en vapor por la absorción de calor. Exactamente, el líquido se está transformando en vapor, es decir, que está experimentando una vaporización. Y eso requiere calor, que justamente viene a ser representado por esta área, ¿verdad? Sí. Entonces, el equipamiento que vamos a plantear para la ocurrencia de este fenómeno es un intercambiador de calor que se suele llamar en estas instalaciones evaporador. Entonces,
el líquido de esa mezcla tiene que recibir calor, en términos gráficos representado por el área que es rayado así. ¿Y de dónde va a recibir calor? Justamente del sitio en el que se quiere provocar una disminución de temperatura. Es decir, que este dispositivo evaporador estaría ubicado dentro de la cámara. Si usted abre la puerta de una heladera, de las más comunes, usted lo tiene este dispositivo a la vista, pero dentro de la cámara. Entonces, usted tiene la tarea de ir a mirar su heladera y examinarla con detenimiento para interiorizarse de qué es lo que tiene en su casa. La mezcla 3 pasará por el siguiente equipamiento para experimentar un proceso opuesto al 1-2, es decir, un proceso de, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿De compresión? De compresión. Y entonces está claro que el dispositivo que se requiere es un compresor, que para su funcionamiento debe consumir trabajo mecánico. Y acá está en gran medida, digamos, justificado el por qué el ciclo resulta con un trabajo neto negativo. Es decir, que el trabajo de compresión en términos absolutos, porque un valor negativo será mucho mayor que el trabajo que genere la turbina. Es la única manera de que podamos justificar de que hay un trabajo neto negativo. ¿Y por qué es así? Porque lo que se está comprimiendo es casi vapor. Fíjese, el proceso 3-4 está a la derecha, mientras que lo que se está expandiendo está a la izquierda. Entonces, poco trabajo mecánico involucrado. Me refiero al trabajo de la turbina. Y finalmente, el proceso 4-1 me dice que un vapor saturado seco, como el 4, se está convirtiendo en líquido como el 1. ¿Cómo se llama este fenómeno? Se condensa el vapor. Condensación. Y entonces, otra vez, se trata de realizar este proceso en un intercambiador de calor, porque para que el vapor se condense tiene que ceder calor, que entrega calor a algún sitio, pues, ¿no? ¿Cuál es ese sitio que recibe el calor que, por ejemplo, de la cámara de una heladera, se extrae a través del evaporador o del sistema de refrigeración? ¿A dónde va a parar ese calor? A un regile, un disipador. Lo estoy anotando. Lea, ¿qué dice ahí? En realidad, ¿Al medio ambiente? al medio ambiente. El condensador es esa idea que usted tiene de disipador de calor. Cuando el refrigerante pasa por el condensador, va transfiriéndole calor al medio ambiente y eso es lo que permite que cambie de fase. ¿Lo ven? Mientras que en el evaporador, si quiere, se lo voy a poner así, el calor tomado por el refrigerante es, o tiene su origen dentro de la cámara donde queremos conseguir una temperatura menor que la temperatura ambiental. ¿Está claro el planteamiento que estoy haciendo o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, está clara la finalidad de la instalación. Lo que se quiere con este tipo de instalación es esto. ¿Ve? Tomar calor en ese espacio que lo podemos llamar espacio refrigerado
y luego ese calor transportarlo y descargarlo en el medio ambiente. De esta manera se crea lo que podríamos, digamos, pensar que es un pozo de frío dentro del medio ambiente. ¿Lo ven? Si de acuerdo con esta descripción construimos un diagrama esquemático de la instalación, entonces podemos tener en principio algo así. Entonces, por acá tenemos 1, por acá tendremos 2, luego 3, y luego 4. La turbina que produce algo de trabajo mecánico, el compresor que consume trabajo mecánico, el evaporador que absorbe calor de la cámara o del espacio refrigerado y el condensador que entrega o cede calor al medio ambiente. Y entonces el refrigerante es el fluido que dentro de esta instalación circula de la manera que estoy marcando con la flecha. Y voy a concluir con esto. Si uno considera toda la instalación como un sistema termodinámico, lógicamente será un sistema cerrado. Es decir, la masa es constante y lo único que se intercambia con el medio exterior es energía, ya sea en forma de calor o de trabajo mecánico, y entonces podemos elaborar esta ecuación. Lo que entra a la instalación igual a lo que sale. De tal manera que podemos ordenar la ecuación y tendríamos esto. Entonces, con este consumo de trabajo mecánico W en términos netos, se logra que esa cantidad de calor Q sub 0 sea transportada desde la cámara hacia el medio ambiente. Bueno, creo que lo vamos a parar acá porque enseguida se nos corta la charla. Seguiremos en la próxima semana. Ojalá que haya clase. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ah, y les voy a mandar, ya, les voy a mandar un documentito sobre este tema también, para que lo vayan examinando. Está bien, ¿Ok? ingeniero, gracias. Listo, Bien, gracias.